Desde pequeña, aprendí a hacerme pequeña, a vivir en los márgenes de mi propia familia. Nunca fui la hija favorita. Ese puesto siempre fue de mi hermano Damián. Mientras él recibía aplausos por cada capricho cumplido, yo me acostumbré a los silencios fríos de mis padres. Nunca importaba cuánto me esforzara. Mis logros eran irrelevantes, mis sueños, molestos. Hasta que un día, tras la muerte de mi abuela Beatriz Mendoza, el mundo que creían conocer empezó a resquebrajarse, aunque ellos aún no lo sabían. Tenía 23 años cuando la carta de mi abuela llegó a mis manos. Una carta escrita con su caligrafía elegante y firme, junto a los documentos que detallaban mi verdadera herencia. 50 millones de euros en inversiones diversificadas, propiedades inmobiliarias en varios continentes, participaciones mayoritarias en empresas que jamás imaginé que estuvieran vinculadas a ella. Beatriz Mendoza había construido su imperio en las sombras. Empresaria brillante, discreta, de esas que manejan hilos invisibles mientras el mundo observa otros rostros. Ni mis padres, ni siquiera mi hermano, sabían el verdadero alcance de su fortuna. En la carta, mi abuela escribió algo que marcaría el rumbo de todo lo que vendría. Las personas muestran quiénes son de verdad solo cuando piensan que no tienes nada. Guardé los documentos con cuidado, como un secreto sagrado, y por primera vez en mi vida, entendí que el poder reside, muchas veces, en el silencio. Mi madre, Victoria, no tardó en irrumpir en mis pensamientos aquella tarde, mientras me encontraba sentada en el comedor de su casa, aún con la carta en las manos. Laura, su voz cargada de impaciencia. ¿Esa abuela tuya dejó algo útil? ¿O solo fue otra de sus colecciones de antigüedades absurdas? Levanté la vista hacia ella. Como siempre, impecablemente vestida, con ese aire de superioridad que nunca abandonaba su rostro. Solo libros. Mentí, guardando los papeles discretamente junto a unas viejas fotografías. Victoria suspiró, exasperada. Típico. Nunca entendió lo que realmente importa en esta vida: la imagen, la posición social. Si los Ferrer vieran el coche en el que andas, los Ferrer, los mismos que mis padres llevaban años intentando impresionar. Familias de abolengo, apellidos antiguos de Barcelona que, según ellos, dictaban las verdaderas jerarquías de la ciudad. Supongo que están demasiado ocupados en sus propias vidas como para fijarse en mi coche, mamá, respondí, intentando mantener la calma. Y esa es precisamente la actitud que me preocupa. Eres igual que ella. No entiendes cómo funciona el mundo. Menos mal que Damián sí tiene cabeza. Mi hermano Damián, el eterno prodigio familiar. A sus 20 años, no había trabajado un solo día. Mis padres financiaban desde sus startups fallidas hasta su ridícula colección de relojes de lujo. Por cierto, continuó mi madre, ahora algo más animada. Lo acaban de aceptar en ESADE Business School. Tu padre y yo daremos una cena para celebrarlo. Vendrán personas importantes. Ponte algo decente, por favor. Asentí sin mencionar que yo me había graduado el año anterior en Administración de Empresas en la Universidad de Navarra. No hubo cena para celebrar aquello. Ese fin de semana mis padres estaban acompañando a Damián en un torneo de golf privado. Aquella noche, de vuelta en mi pequeño apartamento sobre la galería de arte donde trabajaba, revisé de nuevo los documentos de mi abuela. Ese trabajo era solo una fachada. En realidad, yo era la propietaria del edificio y de otros 3 en la misma manzana, todo gestionado a través de las sociedades que mi abuela había creado años atrás. Pero para mi familia, seguía siendo la hija que apenas lograba pagar sus cuentas. Mi móvil vibró. Un mensaje de mi madre. No llegues tarde esta noche. Los Ferrer traerán a su hijo Marcos. Ponte el vestido azul que te compré. Marcos Ferrer. Aún seguían intentando forzar esa absurda relación, como si él fuera mi boleto de entrada al círculo social correcto.
Si supieran que podría comprar la empresa de los Ferrer 3 veces. Llegué puntual a la casa familiar. En lugar del vestido azul chillón, elegí un sencillo vestido negro. Discreto, pero elegante. El aparcacoches, contratado solo para esa noche, me lanzó una mirada entre lástima y cortesía cuando le entregué las llaves de mi humilde Honda Civic. Dentro, la mansión parecía otra. Copas de cristal reluciendo bajo la gran lámpara de araña, arreglos florales perfectamente dispuestos y un aire denso de pretensión en cada rincón. Victoria me recibió con un suspiro contenido. Creí haberte dicho que usaras el azul. Este estaba limpio, respondí sin más. Cerró los ojos buscando paciencia. Al menos intenta causar buena impresión con Marcos. La empresa de su familia está creciendo. Me contuve para no soltar una carcajada. Hacía días que había recibido un informe financiero detallado de la empresa de los Ferrer, endeudados hasta el cuello. Otro castillo de naipes a punto de colapsar. Poco después, Damián hizo su gran entrada, atrayendo todas las miradas. Vestía un smoking a medida que seguramente costaba más que el salario mensual de cualquiera de los empleados de la casa. «Ahí está mi chico», tronó mi padre, Rodrigo, dándole una palmada en el hombro. La nueva estrella de ESADE. Uno tras otro, los invitados se acercaban a felicitarlo. Elogiaban su mente brillante, su visión de negocios. Mientras yo observaba el desfile de hipocresía, nadie recordaba las 3 empresas que Damián había fundido, todas financiadas por mis padres, hipotecando cada vez más sus propios bienes. Incluso aquella mansión de la que tanto presumían había sido refinanciada 3 veces. Pero lo que mis padres no sabían es que yo había ido comprando, poco a poco, cada una de sus deudas. Y el día de mostrarles quién era realmente, aún estaba por llegar. Las semanas siguientes a esa cena fueron un desfile de silencios calculados por mi parte. No volví a casa de mis padres. No respondí a sus esporádicos mensajes, que siempre giraban en torno a los éxitos de Damián o las reuniones sociales que, según ellos, no debía perderme si quería mejorar mi futuro. Ellos seguían sin saberlo, pero mi futuro ya era otro. Uno que yo controlaba en silencio. Pasaba mis días revisando informes financieros, contratos y balances desde la oficina privada que había instalado en el piso superior de la galería de arte. La galería era mi refugio y mi fachada. Pocos sabían que aquel pequeño local, en realidad, formaba parte de un entramado de sociedades que me pertenecían. Una tarde de viernes, mientras revisaba movimientos de una de las sociedades inmobiliarias que mi abuela me había dejado, el timbre del local sonó inesperadamente. Era Elisa, una vecina de mis padres, conocida por su afilada lengua y su aún más aguda curiosidad. «Laura, no quería molestarte», comenzó con un tono cómplice, «pero pensé que deberías saberlo. He visto a tu madre vendiendo joyas de la familia en el mercado de antigüedades. Y no lo hace con mucha discreción, ¿eh? Hasta regateaba como una mercader cualquiera». Asentí en silencio. No necesitaba confirmación, pero escuchar cómo la fachada comenzaba a resquebrajarse de boca de otros me confirmaba lo que ya intuía. La situación financiera de mis padres era desesperada. «¿Y Damián?», pregunté por inercia. «Ah, el niño prodigio», bufó Elisa. «Se peleó en una fiesta privada con el hijo de un político por una chica. Acabó en el hospital con la nariz rota, siempre consiguiendo protagonismo, incluso en su desgracia». No respondí. Solo la despedí con una sonrisa forzada. Esa noche decidí caminar hasta la mansión familiar. No sabía qué buscaba exactamente. Quizá un atisbo de humanidad en medio de tanto cinismo. Pero lo que encontré fue otra cosa. Al doblar la esquina de la calle, vi la escena que jamás imaginé. La puerta principal de la mansión estaba abierta de par en par, las luces apagadas.
En la verja colgaba un cartel grande y evidente. Se vende. Sin pensarlo, entré. El interior era un mausoleo de lo que alguna vez fue. Las estancias estaban cubiertas con sábanas, los cuadros habían desaparecido de las paredes, y las cajas apiladas mostraban un desorden desesperado. Era como si la propia casa los hubiese expulsado. Subí las escaleras de mármol que tantos años me observaron desde la frialdad. La habitación de Damián permanecía casi intacta. Sus relojes habían desaparecido, pero su ordenador portátil seguía abierto, como si hubiese salido huyendo apresuradamente. La curiosidad pudo más que la prudencia. Me senté frente al ordenador. Un archivo abierto me llamó la atención. Proyecto Ferrer. Balances. Lo abrí. Ahí estaba el plan que me heló la sangre. Mi propio nombre utilizado como garantía para un préstamo multimillonario en una nueva inversión, con documentos falsificados. En esos papeles aparecía yo como socia silenciosa de un proyecto diseñado por Damián y mis padres. Salí corriendo. Necesitaba respirar. Llamé de inmediato a mi abogado personal, el único que conocía desde el inicio la magnitud real de mi fortuna. Mañana a primera hora presentamos una denuncia formal, le dije, sin poder contener el temblor en mi voz. Pero antes, necesito ver algo más. Volví al despacho de mi padre. Allí encontré algo aún más perturbador. Una carta dirigida a la Junta de Inversionistas de los Ferrer. En ella, mi padre ofrecía acceso privilegiado a proyectos inmobiliarios, firmando en mi nombre, usando incluso mi número de contacto profesional. No supe si llorar, gritar o reír de la rabia. Ya no solo querían aprovecharse de mí, querían hundirme con ellos. Mientras intentaba asimilar todo, sonó mi teléfono. Un número oculto. «¿Señorita Laura Mendoza?», preguntó una voz masculina fría. «Hemos recibido su solicitud de participación en la compra del edificio en Paseo de Gracia, el mismo que los Ferrer han ofertado, pero su propuesta nos interesa más». Yo no había ofertado nada. No aún, pero ahora lo haría. «¿Podemos reunirnos esta semana?», añadió. «Estoy lista para hablar de negocios», respondí, observando por última vez aquella casa vacía que alguna vez intenté llamar hogar. Esa noche no dormí. Las piezas del ajedrez empezaban a moverse, y esta vez yo controlaba el tablero. La reunión con los compradores fue pactada en un café discreto de Paseo de Gracia. El lugar era elegante, pero sin ostentación. Neutral. El escenario perfecto para el primer movimiento de esta partida. El hombre que me esperaba, de unos 45 años, me recibió de pie. Barba cuidadosamente recortada, traje impecable, pero sin corbata, profesional y, sobre todo, muy informado. «Señorita Mendoza, es un placer finalmente conocerla», dijo extendiéndome la mano. «El placer es mío», respondí con seguridad. Nos sentamos. Él desplegó sobre la mesa una carpeta con documentos perfectamente organizados. «Nuestra oferta es simple. Queremos comprar este edificio antes de que los Ferrer logren cerrar su acuerdo. Sabemos que ellos están desesperados. Usted tiene la capacidad de completar esta compra en menos de una semana. Por eso preferimos tratar directamente con usted». Sonreí, dejando claro que no me sorprendía su nivel de conocimiento. Me halaga que hayan investigado tan a fondo, lo suficiente para saber que posee, a través de sociedades interpuestas, al menos 8 edificios en esta ciudad, y que ninguno de ellos está hipotecado. No necesitamos garantías, solo su firma. Firmé la carta de intención de compra en ese mismo momento. Tenía 7 días. 7 días para hundir a los Ferrer, y de paso, enfrentar a mis padres y a Damián con su propia ambición. Al volver a casa, el teléfono empezó a vibrar sin descanso. Primero fue un mensaje de Damián. «¿Qué hiciste?». Lo ignoré. Después otro de mi madre. «Necesitamos hablar urgente. Por favor, Laura». Y luego una llamada directa de mi padre. Esta sí la atendí.
No puedes hacer esto, hija, comenzó Rodrigo, con una mezcla de súplica y reproche. No a tu propia familia. ¿A qué te refieres exactamente?, pregunté, dejando que dijera en voz alta lo que tanto temía. El edificio de Paseo de Gracia. Sabemos que eres tú. Si lo compras, nos destruyes. ¿Y falsificar documentos con mi firma para conseguir préstamos millonarios no era destruirme a mí?, le respondí sin elevar la voz. Se hizo un largo silencio. Fue un error, dijo finalmente. Damián necesitaba ese respaldo. Lo hicimos por él. Tú siempre has sido fuerte, Laura. Pensamos que podrías soportarlo. No lo hicieron por él, repliqué con calma. Lo hicieron para mantener su fachada de familia perfecta, mientras usaban todo lo que yo soy, sin pedirme permiso. Mi madre tomó el teléfono desde el otro lado. Siempre has sido dramática. Todo esto puede arreglarse si actúas como una Mendoza, como tu abuela hubiera querido. Mi abuela me enseñó a ver a las personas tal y como son cuando creen que no tienes nada, le respondí. Y ustedes me enseñaron el resto. Colgué. Temblaba, no de miedo, sino de claridad. Sabía exactamente cuál sería el próximo paso. Al día siguiente me presenté en el banco con el que gestionaban el préstamo fraudulento. Pedí hablar con el director de riesgos. Señorita Mendoza, esto es muy serio, dijo el hombre después de revisar los documentos falsificados que llevé. Vamos a iniciar acciones legales inmediatas. Gracias por informarnos a tiempo. Mientras salía del banco, llegó un correo nuevo a mi bandeja de entrada. Era del abogado de los Ferrer. Asunto: solicitud de reunión urgente. Tema: Paseo de Gracia. Sonreí. Ahora el juego estaba en pleno movimiento. Fijamos la reunión para el martes por la tarde, en un hotel discreto de Barcelona, en un salón privado, sin prensa, sin testigos. Solo ellos, su abogado y yo. Cuando entré en la sala, Marcos Ferrer fue el primero en levantarse al verme. Sonrió con su habitual sonrisa de dientes perfectos, pero esta vez cargada de nerviosismo. Laura, dijo con falsa cordialidad, qué inesperado. Inesperado es encontrar mi nombre en documentos notariales sin mi consentimiento, Marcos. Pero aquí estamos. Él no respondió. Se sentó. Su padre, Ignacio Ferrer, me ofreció la mano. Queremos evitar un conflicto innecesario. Esto no le conviene a nadie. A mí sí, respondí sin rodeos. Yo tengo la opción de compra vinculante. Y lo más importante, solvencia real, no una fachada. El abogado de ellos abrió su portafolio y colocó una oferta sobre la mesa. Estamos dispuestos a comprarle su opción de adquisición, 4 millones por su silencio. Me reí. No porque la cifra fuera ridícula, sino por lo predecible de la propuesta. No quiero su dinero. Quiero el edificio, lo que representa, y sobre todo, que quede claro quién lo ganó. Marcos me miró, sorprendido. ¿Desde cuándo juegas a este nivel? Desde antes que tú nacieras en él, le respondí. El silencio fue espeso. Ignacio cerró el portafolio. Subestimamos tu capacidad, lo admitimos. Pero recuerda algo, aquí nadie olvida. Y yo tampoco, concluí, poniéndome de pie. La reunión terminó ahí. No me amenazaron, pero su derrota estaba consumada. Salí del hotel sintiéndome más ligera que nunca. Por primera vez en años, respiraba sin el peso de sus expectativas. Pero lo que no sabía es que la verdadera guerra apenas comenzaba. Pensé que la reunión con los Ferrer sería el golpe final, pero subestimé hasta dónde mi propia familia estaba dispuesta a hundirse para salvar su fachada. Apenas unos días después de cerrar legalmente la adquisición del edificio en Paseo de Gracia, llegaron los nuevos ataques. Una notificación urgente me esperaba en la oficina de mi abogado. El sobre llevaba el sello del juzgado, una impugnación formal contra el testamento de mi abuela Beatriz Mendoza. Lo esperábamos tarde o temprano, me dijo mi abogado mientras revisaba los documentos. Pero lo que están haciendo roza la locura, Laura.
Mi hermano Damián había presentado la impugnación alegando que Beatriz Mendoza no estaba en plenas facultades mentales al momento de redactar su testamento. Adjunto a su demanda, incluyeron un informe psiquiátrico supuestamente firmado por un doctor Enrique Ruano, quien, según los registros públicos, había fallecido 3 años antes de la supuesta evaluación. El nivel de falsificación era grotesco, una burda mezcla de desesperación e ignorancia. «Esto no es solo falsificación, Laura», continuó mi abogado. «Es un delito flagrante de asociación ilícita, y nos abre la puerta a presentar cargos penales mucho más graves contra Damián y tus padres». No me sorprendía, pero tampoco podía permitir que subestimaran el peso de mis pruebas. Mientras mi abogado preparaba la contrademanda, un nuevo giro inesperado golpeó la puerta de mi casa. Esta vez fue Rosa, la exempleada doméstica que había trabajado en la mansión durante más de 15 años. Nos citamos en un banco del Parque Ciutadella. Rosa llegó visiblemente nerviosa. «Señorita Laura, no sé si debería meterme, pero necesito decirle algo», comenzó bajando la voz. «Su madre me obligó a firmar unos documentos. Me dijo que solo eran para organizar unas propiedades, pero ahora veo mi firma en papeles que no entiendo. Creo que me usaron como testigo falso». Me mostró la fotografía de un documento en su móvil. Ahí estaba la firma de Rosa como testigo de confianza, validando la supuesta revisión del testamento. «¿Está dispuesta a declarar?», le pregunté, conteniendo la emoción. Rosa dudó un instante, bajó la mirada y finalmente asintió. «Por doña Beatriz, sí. Ella siempre me trató con respeto. Esto es lo mínimo que puedo hacer». Esa misma noche, mientras intentaba organizar los documentos y grabaciones, sonó de nuevo el teléfono. Esta vez era un número nuevo. Contesté. «Señorita Mendoza», dijo una voz femenina. «Soy Ana, periodista de El Mundo. Sé que no es buen momento, pero encontré algo que debería conocer». Mi cuerpo se tensó al instante. «¿De qué se trata?» «Una entrevista inédita de su abuela, grabada semanas antes de fallecer. Habla de un familiar que nadie parece conocer». «¿Qué familiar?», pregunté, sintiendo cómo me faltaba el aire. «De un hijo ilegítimo. Se llama Iván Mendoza». El mundo se detuvo. Un nombre que jamás había escuchado en mi vida. «¿Está segura?», pregunté al fin. «Totalmente. La entrevista está fechada y acompañada de documentos de identidad, cuentas bancarias y movimientos de fondos vinculados a su abuela. Todo verificado». Colgué sin poder articular más palabras. Mi cabeza giraba como un torbellino. ¿Un hermano de mi madre? ¿Un tío oculto durante décadas? Abrí el correo de Ana. Allí estaba la grabación. En la pantalla apareció Beatriz Mendoza, con su voz firme, la misma que me había guiado toda la vida. Nunca lo conté en voz alta. Tuve un hijo antes de casarme. Fue en 1964. Nadie lo supo, ni siquiera mis propios padres. Lo crió una familia en el norte. Siempre lo ayudé económicamente, pero cuando quise reconocerlo legalmente, él ya no quiso saber de mí. Mi corazón latía con fuerza desbocada. La historia familiar era mucho más oscura y compleja de lo que jamás imaginé. Al día siguiente, tomé el primer tren hacia Oviedo, donde, según los documentos, vivía Iván Mendoza. Al llegar, me encontré frente a una casa modesta, bien cuidada. Respiré hondo y toqué el timbre. Un hombre de unos 50 años abrió la puerta. Alto, delgado, con una mirada profunda y familiar. Los ojos de mi abuela reflejados en los suyos. «¿Iván Mendoza?», pregunté, con la voz quebrada. «Soy Laura, tu sobrina». Su rostro mostró sorpresa, miedo y desconfianza al mismo tiempo. «¿Quién te dijo que vinieras? ¿Tu madre?». «Mi madre no sabe que estoy aquí», respondí, «pero sabe que existes, y quiso esconderlo toda su vida».
Iván me dejó pasar. La casa olía a café y libros viejos. Nos sentamos frente a frente durante largos minutos sin hablar. Solo intentábamos reconocernos en silencio. Finalmente, él habló. ¿Qué quieres de mí, Laura? La verdad, y que recuperes lo que te corresponde legal y emocionalmente. Nadie merece seguir viviendo oculto por las decisiones de otros. Iván bajó la mirada, emocionado. Nunca pensé que esto algún día saldría a la luz. Nos despedimos con un abrazo torpe, pero sincero. Ambos sabíamos que el verdadero huracán apenas estaba comenzando. Al volver a Barcelona, me encontré con una nueva notificación judicial. Esta vez, la batalla sería total. Al regresar a Barcelona, no había tiempo para respirar. Cada nuevo descubrimiento se sumaba a una montaña de pruebas que ya era imposible de ocultar. Mi madre, mi hermano y ahora también Damián, desesperados, buscaban nuevos caminos para defender lo indefendible. Esa misma semana, mi abogado me recibió con el ceño fruncido. Han presentado un nuevo recurso, Laura. Ahora intentan invalidar todos los documentos de tu abuela, alegando que fueron firmados bajo coacción emocional por ti. No pude evitar una risa amarga. ¿Siguen apostando al absurdo? Más bien apuestan al desgaste. Quieren alargar el proceso, ganar tiempo, confundir al tribunal. Pero esta vez, el recurso vino acompañado de algo mucho más grave. Un informe psiquiátrico, emitido por un médico que ya había muerto antes de la supuesta evaluación. Era una falsificación tan burda que hasta resultaba ofensiva. El juez, al revisar el recurso inicial, solicitó abrir investigación penal inmediata por fraude documental. La estrategia de desgaste que ellos pensaban usar ahora empezaba a volverse en su contra. Mientras tanto, Rosa, la exempleada de la familia, me llamó una tarde. Señorita Laura, su madre me contactó de nuevo. Me ofreció dinero para que declare que usted me obligó a firmar los papeles falsos. Rosa, valiente como siempre, había grabado la conversación. Solo tienes que decir que Laura te presionó. Nadie sabrá la verdad. Te garantizo seguridad económica de por vida. Decía la voz de mi madre en la grabación. Mi estómago se encogió al escucharla. Ya no era solo avaricia, era una absoluta falta de límites. Presentamos la grabación ante el juzgado. Fue la pieza definitiva. El día de la audiencia llegó. Esta vez, el tribunal permitió la presencia de la prensa. Las cámaras captaron cada detalle. Mi madre entrando al tribunal, altiva, pero con el rostro demacrado. Damián caminando detrás, tratando de disimular su nerviosismo. El juez fue directo. Señora Mendoza, ¿reconoce haber intentado coaccionar testigos para modificar sus declaraciones? Victoria bajó la mirada, sin negar, pero tampoco afirmando. No responderé sin mi abogado, susurró. Cuando le tocó el turno a Damián, el juez fue aún más implacable. Señor Mendoza, ¿usted estuvo involucrado en la presentación de documentos falsos firmados por un médico fallecido? Damián intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Yo confié en lo que mis padres me dijeron. No sabía que ese documento era falso. El juez ordenó suspender la sesión y abrir una instrucción penal completa contra ambos. Al salir del juzgado, los flashes de las cámaras nos rodeaban. Yo me detuve por un instante frente a un periodista que, con voz temblorosa, me preguntó: «Señorita Mendoza, ¿qué siente al ver a su propia familia en el banquillo?» Respiré hondo antes de responder. Siento lo mismo que ellos sintieron cuando me utilizaron durante años. Nada. Aquella misma noche, mientras revisaba documentos en casa, recibí un nuevo correo anónimo. El asunto era inquietante. Lo que aún no sabes de tu madre. Dentro había un archivo adjunto, una copia escaneada de un testamento modificado a mano, supuestamente firmado por mi abuela Beatriz, pero con evidentes señales de falsificación. Las fechas no cuadraban.
La firma era tosca. La notaría donde supuestamente se firmó había cerrado hacía 5 años. Llamé de inmediato a Tomás, el antiguo notario que había trabajado con mi abuela. «Laura, esto es completamente falso», me confirmó tras revisar el documento. «Tu abuela jamás habría redactado un documento así sin informarme. Además, yo tengo el único testamento válido registrado legalmente». Con su testimonio y la nueva prueba en la mano, presentamos una denuncia formal por falsificación de testamento. Las acusaciones contra mi madre ya eran múltiples y contundentes: fraude documental, manipulación de patrimonio, asociación ilícita, coacción de testigos y falsificación de herencia. Mientras tanto, Iván, mi tío recién descubierto, aceptó finalmente colaborar. «Laura», me dijo durante una de nuestras conversaciones, «quiero declarar. Quiero contar la verdad completa. No solo por mí, también por ti. Su testimonio sería el golpe final». El día de la última audiencia llegó. La sala del tribunal estaba repleta. Prensa, abogados, curiosos. Todos deseaban presenciar el desenlace de una historia que había sacudido los cimientos de más de una familia poderosa de Barcelona. Mi madre, Victoria, y mi hermano Damián entraron juntos. Ya no quedaba rastro de la altivez que durante años los había caracterizado. Parecían dos sombras arrastradas por el peso de sus propias decisiones. Frente al juez, ahora también estaba sentado Iván Mendoza, mi tío, el secreto más oscuro de la familia y también su mayor vergüenza. Su sola presencia bastaba para romper definitivamente la narrativa que mi madre había intentado sostener durante décadas. El juez abrió la sesión. Hoy escucharemos el testimonio de Iván Mendoza, en calidad de nuevo heredero legal reconocido por este tribunal. Iván se aclaró la garganta y con la voz serena pero firme, comenzó. «Durante toda mi vida fui invisible. Mi madre, Beatriz Mendoza, intentó en varias ocasiones reconocerme. Siempre me apoyó económicamente, pero nunca públicamente. Mi existencia fue un secreto guardado por años, hasta que, tras su muerte, descubrí que mi hermana Victoria no solo me mantuvo oculto, sino que además falsificó documentos, testamentos y desvió fondos para beneficiarse exclusivamente». El juez lo escuchaba con atención mientras los abogados tomaban notas sin levantar la vista. «No estoy aquí por venganza», continuó Iván. «Estoy aquí para honrar la memoria de quien, a su manera, me protegió hasta el final, y para apoyar a Laura, quien ha tenido el coraje de destapar lo que durante años nadie quiso ver». El silencio era absoluto. A continuación, el juez presentó la grabación aportada por Rosa, la exempleada, donde se escuchaba a mi madre intentando sobornarla para modificar su testimonio. Las pruebas eran contundentes, irrefutables. El juez dictó sentencia provisional inmediata mientras avanzaban los procesos penales. Este tribunal reconoce la validez absoluta del testamento original de Beatriz Mendoza. Todos los bienes transferidos fraudulentamente por la señora Victoria Mendoza serán devueltos al patrimonio legítimo. Asimismo, se ordena la inhabilitación civil de Victoria Mendoza y Damián Mendoza para ejercer cualquier función directiva o financiera de por vida. El peso de esas palabras cayó sobre la sala como un mazazo. Mi madre no lloró, solo bajó la cabeza. Damián apretaba los dientes intentando contener una rabia impotente. El resto de los cargos seguiría su curso penal en las siguientes semanas. Pero en ese momento, lo esencial ya estaba resuelto. La estructura de mentiras se había derrumbado por completo. Al salir del juzgado, la prensa nos rodeó de nuevo. Esta vez, yo no evité sus preguntas. Me detuve frente a los micrófonos. «Durante años fui invisible para ellos», dije. «Hoy solo he exigido lo que siempre debió ser mío, la verdad. No añadí nada más, no hacía falta. Hoy, meses después de aquel juicio,
Mi vida es otra. Vendí la antigua mansión familiar, no por dinero, sino por cerrar un ciclo. Compré una casa luminosa en las afueras de Barcelona, mía, sin recuerdos heredados, sin sombras. Iván trabaja conmigo en la fundación que creamos en nombre de mi abuela Beatriz, enfocada en becas para jóvenes sin recursos. Cada vez que lo veo sonreír al hablar con los estudiantes, entiendo que algo bueno pudo nacer de tanto dolor. Damián, mi hermano, intenta ahora reinventarse como coach de emprendimiento, vendiendo seminarios de superación personal a jóvenes ingenuos. A veces aparecen sus vídeos en las redes sociales. Pocos saben quién es en realidad. Yo sí. Mi madre vive sola, en un pequeño apartamento que apenas puede mantener. Ya no es invitada a los eventos sociales. Los mismos que antes la adulaban, ahora la han borrado de sus agendas. Hace unos meses me envió una carta. 3 páginas. No pedía perdón. Solo escribía que ojalá hubiera hecho las cosas de otra manera. La leí una vez. No respondí. No por rencor, sino porque hay silencios que son más justos que cualquier palabra. Ahora tengo 27 años. Ya no pido permiso para existir. Trabajo, viajo, elijo a quién tener cerca. Y cada mañana, cuando me miro al espejo, veo algo que durante años me fue negado. A una mujer completa, libre y fuerte. Esta historia no es de venganza, es de despertar. Y si tuviera que resumir todo lo que viví en una sola frase, sería esta. Nunca subestimes a quien prefiere observar en silencio, porque cuando finalmente decide hablar, lo cambia todo.